Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. Como ustedes saben, todas las semanas, excepto esta semana que pasó, por cuestiones de tiempo no pude hacer, pero si no todas las semanas se hace un estudio el encuentro, o sea, es la Biblia de estudio de la Reforma. Pero quiero que sepan que los estudios no están todos tomados ahí porque son un pequeño estudio que tiene más la Biblia, pero a medida que aparecen los temas en esa Biblia, bueno, yo me procuro de otros materiales. En esta ocasión tengo varios materiales sobre uno que habla de Dios y la Santa Trinidad. Por supuesto, esta Biblia del estudio de la Reforma que habla de la Trinidad de Dios. Tengo la Confesión de Fe Bautista del año 1089. Y tengo otro estudio amplio, muy amplio, de que son varios volúmenes que están ahí, sobre toda la confesión, que fue traducida del inglés bueno, Dios en una época me capacitó, no sé cómo, con un traductor a hacer todo eso, pero tenemos la confesión del inglés, unos estudios al castellano, así que gracias a Dios, y de ahí me voy a basar un poco más para dar este estudio, ¿sí? Y aunque la Biblia esta, que es la Biblia de estudio de la Reforma, habla de la Trinidad de Dios, ¿sí? Y tiene, si ustedes la tienen ahí, hay otra hermana que no está ahora, que la hermana Lina, ella la tiene, venía mirando ahí sobre eso. No me voy a parar mucho sobre esta Biblia de estudio. Voy a hablar un poquitito sobre lo que dice nuestra confesión, que es un mini tratado de teología, ustedes saben, ¿sí? Y voy a hablar un poquito sobre eso, sobre el capítulo número 2 de Dios y la Santa Trinidad. Y voy a hablar sobre el subpunto número 3, ¿sí? Que dice, hablando de Dios. Acuérdese que venía hablando, o sea, si ustedes tienen esta confesión, ustedes saben qué dice. Que viene hablando de Dios, que es un único y vivo y Dios verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y Él es mismo infinito. Habla de todas las perfecciones de Dios, ¿sí? O los atributos de Dios, si quiere decirle, ¿sí? Y un poquito de esto veníamos hablando los estudios, aunque no tuvimos hablando todo esto del amor, de la bondad, ¿se acuerdan? Bueno, eso es un poco del estudio, vamos a decir, de lo que voy a entrar un poco ahora, de la esencia misma, o el ser, o la naturaleza de Dios mismo, lo que forma a Dios mismo. Pero ahora vamos a hablar de la Trinidad. Entonces, y ahora en esta parte que hablando de Dios, empieza a hablar de la Santa Trinidad. Dice así, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Bueno, lo siento, fui descortés, me olvidé de presentar a la hermana Evelyn que está ahí. Buenas tardes, hermana Evelyn que está participando, si quieres saludar ahí también a la audiencia. Buenas tardes a Ah, todos los hermanos que están en la sintonía. Bendiciones del Señor y que pedirle solamente al Señor que nos ayude a entender esta parte fundamental de nuestra fe. ahí, Gracias. ahí está, amén. Gracias, hermana Evelyn. Bueno, acá la hermana que tengo enfrente también me dice que no las presente. Mira, me olvidé. Así que la hermana Diana y la hermana Carolina. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de YouTube. Bueno, esa fue la hermana Diana y la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, también gracias al pastor por darnos el estudio. Sí, alguien apareció ahí, no sé si en el aula. Eh, ¿Qué era que iba a decir? Me distraje, discúlpeme porque es un tema sumamente difícil, ¿sí? Así que téngame paciencia, vamos a ver si lo podemos ver. Si ustedes tienen la confesión, yo tengo varios estudios, así que no crean que todo lo van a encontrar en esta Biblia de estudio de error porque no está ahí. Tengo varios estudios. Si ustedes ven la confesión de Westminster y la confesión que tenemos nosotros, o la de Savoy, o nuestra segunda confesión bautista de Londres del año 1689, ¿sí?
En la de Westminster van a encontrar una diferencia de la nuestra. Yo la voy a decir ahora, ahí ya vamos a empezar con el estudio. Tengan su confesión si la tienen, porque si la tenés ahí en el celular, está bien. Pero en la de Westminster empieza así, escuchen, si están mirando la confesión nuestra, hay una diferencia. La de Westminster dice, en la unidad de la divinidad hay 3 personas, escuche, y de una, ¿qué? Sustancia, poder y eternidad, Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y del Espíritu Santo, procede eternamente del Padre y del Hijo. Ahora, si ustedes ven nuestra confesión o nuestra segunda confesión bautista de Londres del año 1689, van a encontrar una diferencia. La de Westminster, presta atención, dice, en la unidad de la divinidad hay 3 personas, ¿sí? Y después dice, y de una sustancia y poder. Pero escuche, en la nuestra dice, en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias. El Padre, el Verbo y el Hijo Espíritu Santo, de una sustancia y un poder y una eternidad, teniendo cada una toda una esencia divina, pero la esencia indivisa, y el Padre no es de nadie, ni por generación ni procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Bueno, porque nosotros como bautistas particulares, cuando se formuló este credo, o sea, que fue en el año más o menos del siglo XVII, se amplió y se detalló esta doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque habían otros bautistas, que no son bautistas particulares como nosotros, sino eran en esa época unos bautistas generales, y creo que todavía existen dentro del pentecostalismo, existe esta herejía, porque digo herejía, porque hay pentecostales que son herejes, que creen en el unitarismo, o en el unitarianismo, ¿sí? Que es una doctrina que afirma que, escuche bien, que Dios es una sola persona y que el Hijo es otra persona, pero el Hijo, o sea, sin ser Dios. O sea, ¿sí? Así que no es el tiempo de poder de hacer apología sobre todo eso, porque hay mucho sobre eso. Pero sí para mostrar por qué se amplía, o sea, y se explica bien, vamos a decir, en nuestra confesión, a diferencia de la de Westminster, que la nuestra es más amplia. La de Westminster que tenemos acá habla de subsistencia. Ahora voy a explicar qué significa todos estos términos, ¿eh? Pero no dice que son personas, dice que son subsistencias, ¿eh? Pero la nuestra aclara, o sea, de que, o sea, me de decir esa parte vamos a decir, de persona, habla de subsistencia. Ahora vamos a explicar por qué. Por eso bueno, ¿por qué las confesiones parece que son diferentes? Bueno, pues tiene unas historias atrás, así que tenemos que ver un trasfondo histórico, ¿sí? Ahora sí aclara. Entonces, para nosotros, o para los antiguos bautistas particulares, donde venimos nosotros, era o es de suma importancia establecer esto. O sea, ¿qué cosa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran que, o sea, eran de una subsistencia distinta, pero en sí compartían una misma o una sola esencia, de una misma esencia divina, en unidad, ¿sí? Por eso que nos habló de personas, porque querían aclarar bien, vamos a decir, esta diferencia entre los unitarios que hay en el día de hoy, ¿sí? Entonces esto es importante, lo que vamos a ver, si no entiende nada, vamos a ver un poco que creemos que Dios, o esta relación de Dios Trino, tiene relaciones en sí personales. Ahora le voy a explicar todo esto, es un pequeño resumen de lo que voy a ampliar ahora. Tienen relaciones específicas dentro de sí mismo, aunque el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo en sí tienen relaciones diferentes, diferentes relaciones, ¿sí? En esa, vamos a decir, en la historia, podríamos decir, de la redención. Por eso que es importante esta doctrina de la Trinidad, o el fundamento que creemos nosotros para nuestra salvación. Es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el Padre es el que elige al pueblo, y el Padre muestra esa diferencia entre Padre e Hijo, y la función que tiene el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, a un pueblo, y se lo da ¿a quién? Al Hijo, el Hijo que se encarna para salvar a ese pueblo o redimir a ese pueblo. Ahora,
el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es quien se encarga, esto es un resumen nada más, de aplicar los beneficios de la redención al pueblo, a cada uno que el Señor haya salvado, que el Padre le ha dado, o sea, lo justifica, ¿sí? Entonces, esto es un poquito un resumen de lo que voy a hablar ahora en sí. Bueno, se estarán preguntando en este subpunto número 3 de la confesión, qué es, bueno, se estarán preguntando todo, me supongo, ¿no? Pero ¿qué significa primero y principal? Vamos a definir qué es esencia, porque dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre y el Hijo y el Espíritu, y de una sustancia. Primero y principal vamos a definir qué es una, y de esto me voy a valer, bueno, los estudios antiguos que tengo, porque no está en esta Biblia, pero ya lo vimos, todo esto que está en el estudio de la confesión que está en el canal de prédica, ¿sí? Vamos a ver un poquito por arriba nada más, porque no voy a dar todo esto que di así hace tiempo, pero qué es la esencia, o sea, en sí mismo. Yo acuérdense, voy a dar por arriba, no voy a ahondar mucho, pero para que puedan entender, hay una sola esencia en Dios, no hay tres esencias. No creemos con los testigos de Jehová, dicen, ustedes creen en tres dioses. No creemos en tres dioses. Hay una sola esencia, o si para que lo puedan entender, una sola naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, Dios es amor, misericordia, bueno, todo eso forma la esencia de Dios, o la naturaleza divina de Dios, o los atributos de Dios. ¿Se puede llegar a entender? Lo que es en sí Dios mismo, en sí mismo el ser de Dios. Eso es la esencia, ¿sí? Lo que es, claro, la esencia, vamos a decir, la totalidad, le dicen los teólogos, de las perfecciones divinas de Dios. Así más o menos lo dicen, ¿sí? O la suma total de todo lo que es Dios en sí mismo. Él es el gran yo soy. Yo soy misericordia, amor, todo eso forma la esencia de lo que es Él, su ser. O sea, nosotros le decimos en sí los atributos. Eso es un poco más o menos para que se pueda entender qué es la esencia, ¿sí? Ya acuérdense, estoy tocando un poquitito por arriba nada más. Esto es una esencia solamente que hay, ¿sí? No hay tres esencias, sino solamente hay una solamente esencia. Y la esencia podría decir que es lo que en sí mismo es, o lo que forma de Dios mismo, esa naturaleza divina de Dios, ¿sí? Y vemos que en la Biblia la esencia es algo, o sea, que nos habla que existe por sí mismo, ¿sí? Ahora, esto es por arriba nada más, o sea, dice una pequeña definición de lo que es la esencia. Ahora, en nuestra confesión vamos a encontrar otra palabrita que dice, en este ser divino infinito, escucha, aparece la palabra, y acá, que aparece en nuestra confesión, porque supuestamente nuestra confesión ya la había hablado antes de la esencia de Dios, que yo no toqué, que los atributos de Dios. Pero ahora hablar de esta tres subsistencia, y esto, vamos a decir, acá entramos a hablar de qué, de lo que es la Trinidad. Entonces, yo hice un pequeño, estos días ayer y hoy, un pequeño resumen de lo que había estudiado, o sea, solamente lo resumí para poder explicarlo, ¿sí? Estas tres, vamos a decir, la palabra aparece subsistencias. Bueno, fueron cambiadas, ustedes, no se la quiero complicar, pero en la institución de Juan Calvino, en la página creo que es 66, de que habla capítulo número 13, habla la escritura, nos enseña desde la creación y el mundo que en la esencia única de Dios se contienen tres personas. ¿Ves? Es una diferencia. Que en la esencia, o sea, en los atributos de Dios mismo, o sea, lo que en el ser mismo de Dios, que hay, única de Dios, se contienen tres personas. Uno utiliza esa palabra tres personas. Después acá, como verán, él empieza a explicar todo esto de lo que es, vamos a decir, lo que es la esencia o la subsistencia de ahí, ¿sí? Y por qué hubo ese algunos latinos lo cambiaron, no voy a entrar en ese tema porque es un tema difícil, ya lo expliqué hace mucho, esa página está toda marcada. Lo voy a explicar en forma sencilla. Esta subsistencia que aparece ahí, que la palabra creo que es
a hipostasis o hipostasis. Subsistencia, ustedes lo conocerán por la palabra personas, tres personas. O sea, un Dios, tres personas, así es más conocido. Pero se dejó de usar eso, o sea, algunos lo usan, es por vamos a decir, nosotros adoptamos, creo que es en el concilio, si no me equivoco, de un segundo, nosotros adoptamos así, o sea, adoptamos el credo de Niceno, que afirmaba de que Dios es uno, y en él existen, escuche, tres subsistencia, ¿eh? Ese credo, aunque porque se cambió, o sea, nosotros porque esta persona daba mal a entender a algunos de que creían que eran tres personas. Y cuando hablamos de tres personas, que se malentendió. Claro, individual. Claro, que eran como tres dioses, tres personas diferentes. Sí, pero no es, sí. El credo dice así, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Claro, entonces se empezó a decir tres subsistencias. O dice en el concilio, en el estudio que yo tengo, dice en el concilio de Nicea. Bueno, lo voy a explicar mejor. Dice así, déjame que lo estoy buscando, dando lo más importante. Por lo de subsistencia, un término utilizado en la teología para significar persona. Por lo tanto, los ortodoxos sostienen que no hay más que una sola naturaleza o esencia de Dios, lo que estábamos hablando, ¿sí? Pero tres hipostasis o personas. Este término es de uso muy antiguo en la iglesia. Lo emplea, bueno, sigue hablando, yo estoy tratando de resumir. Acá está, el término ocasionó grandes disensiones, acá viene, tanto entre los griegos hasta los latinos. Esto es lo que explica Juan Calvino en la institución. Ese problema que hubo entre distinciones de la hipostasis, entre persona y subsistencia. Hubo un problema y decían, no, esto no puede ser. Y se armó una discusión. Yo estoy hablando de forma sencilla para que se pueda entender, porque si no, que Calvino es largo de explicarlo acá, porque él se pone a hablar y después al final no me acuerdo cómo lo aclara. Si él dice que por subsistencia dice persona. A ver, deme un segundito. A ver si lo puedo encontrar. Porque en una parte él aclara diciendo, bueno, si por subsistencia... A ver acá. A ver si es esta parte. Calvino dice en la página 67, si quisiéramos traducir al pie de la letra lo que la palabra significa, diríamos subsistencia, la cual muchos la han confundido con sustancia, como si se tratara de una misma cosa, pero además no solamente los latinos usaron la palabra persona, sino que también los griegos, quizá para probar que estaban en esto de acuerdo con los latinos, dijeron que hay en Dios tres personas, pero sea lo que sea respecto a la palabra, lo cierto es que todos querían decir una misma cosa. Ya no me acuerdo si acá, yo sé que una parte él dice, a ver si lo puedo encontrar. No, está un poco difícil lo que define Calvino, pero sí se puede llegar a entender por qué aparece subsistencia y persona, porque todo ese problema que había entre los latinos y bueno, entre los griegos, ¿sí? Voy a seguir explicando acá. Ahora lo voy a tratar de explicar en forma más sencilla. Entonces dice, en el concilio de Nicea, según el estudio que tengo, en el concilio de Nicea se definió hypostasis o hipostasis en el sentido de esencia o sustancia, por lo que era herejía decir que Cristo como una hipostasis distinta de su Padre. Sin embargo, alterando su significado en la necesidad de lo que estaban bajo expresarse fuertemente en contra de los sabelianos, que los griegos usaban la palabra hipostasis, y los latinos, o sea, los latinos usaban la persona, aparece así porque está traducido del inglés al castellano y está, los verbos lo ponen así, ¿sí? Pero en sí serían los latinos, utilizaron la palabra persona, que resultó una fuente de gran desacuerdo. Bueno, eso es lo que estaba explicando, que se armó ese desacuerdo porque no estaban de acuerdo en llamarle persona, ¿sí? Y lo cierto, o sea, de que hablamos, es que cuando hablamos de la subsistencia, ¿qué queremos decir? Que hay dentro de la esencia, podríamos decir, subsisten tres personas, que le decimos nosotras, pero en sí mismo
de una misma esencia. Sería así más o menos en forma. Tres subsistencias de una misma esencia, pero no son diferentes en esencia, ¿sí? Del uno del otro. Así que están, así podemos decir, unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y así, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Cada Padre. uno una función. Sí, sí, sí. Entonces, es eso. Aunque se sigue usando hasta el día de hoy, vamos a decir la palabra personas. Pero hubo una gran confusión con esto lo que significa persona, la subsistencia. Entonces, Dios, así se puede llegar a entender. Hasta si venimos acá, Dios es uno. ¿Sí? Esto lo voy a explicar en un rato. Dios es uno, o sea, una esencia, todo en sí mismo, sus atributos en sí mismo, o sus perfecciones divinas. Pero dentro de él subsisten, podríamos decir, si queremos usar la palabra sin malentender personas, tres dioses sin malentender eso, pero subsistencias de la misma esencia, ¿sí? Eso es importante entender, porque Jesucristo, o sea, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es también. Por eso es importante entender que son tres personas, o Dios, o sea, es un ser que es Dios, pero comparte tres personas que son coiguales en toda su esencia divina y eterna. ¿Sí? Entonces esto es lo que estaba queriendo decir. El Padre es Dios, enteramente Dios, el Hijo es plenamente Dios, el Espíritu Santo es completamente Dios. ¿Sí? Y esto es lo que creemos y afirmamos nosotros, que es el monoteísmo, que no hay más que un solo Dios. ¿Sí? Porque el testigo de Jehová malentiende lo que es la Trinidad. Dice que nosotros, o sea, no creemos en el monoteísmo. O sea, por eso que el testigo de Jehová, no cree en la Trinidad. Dicen que Jehová es Jehová. Y ya está. El Señor Jesucristo, ¿qué es? Es una creación. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es un poder que Dios envía, o una fuerza que Dios envía, pero en sí existe solamente Para yo solo Jehová. Jehová, ¿sí? Ahora acá creo que había unos unitarios que una vez salí a predicar, yo me encontré y me puse a hablar y no sé qué me dijo, algo me dijo y yo digo, pero no lo podía entender, hasta la señora se molestó. Por el bautismo que de el Jesús. bautismo solo Jesús, ¿sí? Algo así. El asunto que llegué después de un tiempo, fue una época del COVID que iba a comprar, me di cuenta de que ellos creían, parece esa doctrina vieja y hereje de algunos pentecostales, que el Padre en la antigüedad era el Padre, después de alguna forma, no sé cómo que le dice, en el Nuevo Testamento pasó Se a ser, revela como hijo. ¿sí? Y después como el Espíritu Santo, el modalismo creo que es diferentes modos, pero en sí es uno, pero le digo, pero ¿cómo? Le digo, o sea, pero le digo, Señor, es uno. Y dice, claro. Y entonces yo le dije, pero ¿cómo? ¿Usted no cree en la Trinidad? Ah. Y yo me acuerdo que le dije, pero si usted dice eso, cualquiera le va a llamar hereje. Fue para que la señora se molestara, casi no me vendió la mercadería, porque era la época del COVID, no sé, difícil de conseguir, y se molestó por eso. Pero ¿y entonces cómo entiende? Le digo, Juan 10:30, le digo, yo y el Padre somos uno. Le digo, cuando el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal oraba, le digo, al Padre, era esquizofrénico, le digo, o sea, se ponía a hablar con él mismo. Hizo así como, digo, pero no se molestó, digo, no le entiendo. O cuando se estaba en el bautismo, que está el Padre, mi Hijo amado, le digo, está el Hijo y está descendiendo el Espíritu Santo. O en las cartas de Pablo, le digo, que hace una división en el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu, cada uno, digo, no le entiendo. Bueno, ¿por qué creemos esto? Porque esto es importante, es una doctrina importante para nosotros. Nosotros creemos como cristianos que cualquiera que cree otra cosa, no solamente yo, en esto coincidimos casi todos los cristianos de cualquier denominación que creemos en la Trinidad, creemos que cualquiera que no afirma esto de verdad es un hereje. Pues, ¿sí?
Ahora vamos a hablar un poco de esta definición de la subsistencia, así si quieren decirle, para no complicar, 3 personas, que es más fácil de entender. ¿Sí? Si me hubiera dicho, hubiera empezado con 3 personas, era más fácil, ¿no? Pero tenía que aclarar eso, sí, así. Así que vamos a empezar un poquito las 3 personas. Quiero que entiendan algo, que cada persona que hablamos es Dios, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito, yo no voy a definir ni voy a tocar tantos textos. ¿Qué vamos a hablar en cada uno de ellos? Que cada una de estas personas es Dios, ¿sí? Un texto voy a tocar de cada uno para ir rápido, ¿sí? Las 3 personas, el Padre es Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito sobre, hay textos sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? En Filipenses 1:1 dice, gracias a vosotros y Padre de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Efesios 1:3 también. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con Cristo toda la bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay otros textos como 1 Corintios 8:6, Juan 6:27, ¿sí? Que nos muestran cada uno de esos textos que hay un solo Dios, que es el Padre, como 1 Corintios 8:6, ¿sí? Cada uno de esos textos nos muestra qué cosa, que el Padre es Dios, ¿sí? Yo no me estoy frenando mucho en cada una de estas cosas, porque si no, no terminaríamos más. Estoy definiendo que dentro de esta esencia misma hay, para no complicarla, 3 personas, pero cada una de ellas son Dios. El texto que expliqué, o sea, los textos que di, para mostrar que el Padre es Dios. Ahora pasamos al Hijo, ¿sí? A este modo de estudio rápido, ¿sí? Vamos a ver, en Juan 1:1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y la palabra era Dios. Dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho. De lo que ¿sí? Sí, el 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Y acá donde hay un poco de conflictos, no sé si a usted le ha pasado, pero hay algunos que niegan, como el testigo y otras personas, niegan que Jesucristo sea Dios, ¿no? O sea, afirman que el Padre es Padre, o sea, es el Señor, o le dicen Jehová, muchos de ellos, pero no que Jesucristo o el Hijo es Dios. Acá vemos que en el principio, no vamos a frenarnos mucho sobre los textos, pero este texto conocido que le dice la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Bueno, el Señor, ¿sí? Y vemos que desde el principio y desde la eternidad ya estaba con Él, ¿sí? En el principio habla de un tiempo atemporal. El testigo de Jehová dice que fue creado en un tiempo, pero la Biblia, o Juan mismo, empieza diciendo ya que ya parece que estaba surgiendo esa doctrina, mostrándonos que ya el Hijo desde el principio, no habla del principio de la creación, que lo creó, como dice el testigo de Jehová, sino desde el principio, o sea, desde la eternidad, ya estaba con el Padre eternamente, ¿sí? Antes del comienzo. Si ven Juan 17:5, se van a encontrar cuando habla Señor Jesucristo, Padre que me diste. ¿Dónde se los dio? En la eternidad se los dio. Entonces ya el Padre, vamos a decir, ya estaba con él. Fíjese cuando dice, Padre, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No dice, como el testigo de Jehová, que él fue creado. No, antes que el mundo fuese, ¿qué era el Hijo? Bueno, ya estaba con el Padre, ¿sí? En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 también habla de lo mismo. ¿Se acuerda que nos dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas? Para no ir a los textos, yo apelo a que ustedes conocen las Escrituras, ¿no? Habla de, no me acuerdo la palabra que aparecía en Colosenses cuando vimos los estudios de Colosenses. Hablábamos de... A ver, denme un segundito. Yo no sé si lo tengo acá, pero hay una Biblia. Creo que es en esta Biblia que tengo, porque lo tengo en la cabeza todo. Pero creo que esto es Colosense y el texto es el 1:15, sí. Con 1:15, sí. En el cual es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, principados, potestados, todo fue creado por él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas tienen en él su
consistencia, es la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando habla de él, o sea, de este primogénito, este prototocos, no habla de que fue él el primero en ser creado. No, habla, cuando habla de primero, primogénito, habla de la primacía y la autoridad, la preeminencia que tiene como hijo de Dios. Ese sentido, el testigo dice, no, fue creado, fue primero. No, él es el primogénito, o sea, el hijo de Dios. En ese sentido, habla de la autoridad, la preeminencia, de lo que está señalando la posición y la supremacía que tiene el Señor Jesucristo como hijo de Dios sobre todas las cosas. Él es el creador. Eso sí se puede entender. Entonces, si se están perdiendo, es muy difícil de entender. Estamos hablando entre, vamos a decirle personas, para no complicarlo. Que el Padre es Dios. Me frené un poquito más acá, porque nadie cuestiona, ni siquiera el testigo, que el Padre es Dios, el testigo de Jehová. Pero sí con el Hijo sí hay problema. Hay siempre problema con él. Pero vemos que cada texto, yo estoy yendo por arriba, vi Juan 18, creo que lo leíste vos también. Aquí vengamos en Mateo 1, Ahora vamos a decir, a ver cuál es, pero que no dice, 28. he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Exactamente, sí, que sí, venga. Y no Juan 1, creo que el 1:18 también. Bueno, vemos vez tras vez como Juan, de alguna forma, ¿se acuerdan cuando vimos el estudio de Juan? Eso fue hace mucho. Pero vimos el estudio de Juan, expliqué que creo que empezó el canal, este nuevo canal empezó creo con el estudio de Juan, ¿era si no me equivoco o no? Romano empezó, Romanos. después siguió con Juan. Pero expliqué, incluso en esas introducciones cada uno que hacía, que lo que hace Juan es ese esfuerzo por mostrar la divinidad de Cristo. ¿Se acuerdan? Y ya Dios mediante veremos, si Dios me permite, vamos a empezar con Hebreos, que el Señor me ayude, pero vamos a hablar un poco también de eso, ¿sí? Y cuando vemos esto, o sea, es más, es importante entender esto, que Jesucristo es Dios, porque de alguna forma el Señor Jesucristo, ¿cómo podés explicarlo? Cristo, no sé si usar la palabra, hace la exegesis del Padre, o sea, exegesis es extraer, para mostrarnos. Bueno, Cristo hace esa exegesis del Padre y no, a ver cómo lo puedo explicar, nos revela al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por Cristo. Entonces, ¿cómo puede conocerle si no estuvo con Él? ¿Cómo va a conocer a alguien si no está? Entonces Jesucristo mismo, vamos a decir, el que nos explica, nos muestra al Padre. Para poder ver solamente al Padre tenemos que ver al Hijo, conocer al Hijo. Eso dice en Juan 1:18. Claro, por eso decía Juan 1:18, sí. A ver cómo lo podés leer. Nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y en Juan 20:28, ¿se acuerdan cuando Tomás no creía? Uh-huh. Que el testigo de Jehová lo niega esto. Dice, mi Señor y mi Dios, dijo. Pero el testigo de Jehová, yo no quiero hablar de estas cosas, porque si no por ahí le doy arma a alguien que no tiene que tenerla. Pero cuando dice mi Señor y mi Dios, ellos le sacan comas, ¿de acuerdo ahí? Pero cuando ellos dicen, cuando el Señor Jesucristo aparece, dice, bienaventurado tomar lo que creyeron sin verme, y él lo vio y se toca, dijo, él me decir así acá porque no se está viendo, pero vamos a decir que el Señor está enfrente mío acá, y yo me decir mirándole, decirle, mi Señor y mi Dios. Usted que no me ve, yo estoy mirando al frente. Ahora voy a hacer otra mímica. Él hace esto, mirando para el cielo, dice, mi Señor y mi Dios. O sea, para el cielo. Como eso es la torcedura que hace el testigo, pues yo nunca la enseño, porque le pones cosas, semillas en la mente a las personas. Y cuando no es tan fuerte, yo sí podría ser. Sí, igual acá lo aclara, porque dice, y Tomás respondió y le dijo. No dice, dijo al cielo, gritó o exclamó. No, sí, muy buena aclaración la que hace la hermana. Pero el testigo dice eso. Dice, no, le dijo una exclamación a Dios, diciendo, igual el testigo se sabe que no tiene Biblia. Él tiene una nueva traducción del Nuevo Mundo, que cualquier, incluso no solamente los exegestas de la traducción del griego, o sea, incluso vamos a decir, incluso hombres que no son teólogos
cristianos, sino hombres académicos del griego koiné, dijeron que es la peor traducción que se pudo haber hecho y torcedura de las escrituras. Lo que hicieron los testigos de Jehová es mentir y robar, sacar todo lo que es la deidad del Señor Jesucristo, la cambian o la sacan. Pero es importante que podamos entender esto, amado, porque ¿por qué está forzando usted tanto a demostrar esto? Porque, amado, si Jesucristo no es Dios, no es Emmanuel encarnado, usted está muerto en delito y pecado, y yo también. Porque no nos pudo redimir. ¿Quién pudo pagar nuestro pecado? Entonces es importante creer que Él es Dios. Por eso se esfuerza Satanás por medio de esta secta para mostrar de que no es, o sea, no es Dios. Entonces es importante que podamos entender eso. Fíjese en Hebreo 1:6, dice así, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice que todos los ángeles lo adoren. Y después sigue hablando en 1:7, el 1:8, que de los ángeles que él hace de sus ángeles espíritus, ya sean ministros, llama de fuego, pero del Hijo, tu trono, oh Dios, le dice Dios mismo, le dice, oh Dios, es eterno y para siempre el cetro de rectitud, el centro de tu reino. Amado, el único que tiene el reino, ¿quién es? Es Dios mismo. ¿Quién está centrado en el trono? Bueno, Dios mismo. ¿Quién es el único que dice, hace de los ángeles que le adoren? ¿A quién? ¿Un ángel va a adorar a otro ángel? No, porque el Padre está diciendo, Él es Dios mismo, mi Hijo amado. A Él es que le permití que se siente. Entonces, cada texto que lo vemos, cuando abrimos la Biblia no vamos a buscar la Trinidad así, porque no aparece la palabra Trinidad. Es otra de las técnicas que utiliza el testigo de Jehová. Cuando dice, la palabra Trinidad no aparece, pero no aparecen muchas de las palabras que ustedes tampoco utilizan. Son términos teológicos que utilizamos nosotros para definir lo que aparece ahí. Hay muchas palabras que no aparecen, no aparece la palabra soteriología o escatología, llamamos, bueno, pero sí está ahí en las escrituras. No sé si seguir hablando, sí, el Tito 2:13, esperando que la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué le está diciendo? Gran Dios y Salvador Jesucristo. Romano 9:5 también estaría ahí, pero no me da tiempo de ir a buscarlo. Si uno quiere buscarlo, busca Romano 9:5. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre, escuche, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado por la sangre de Jesucristo, gloria y Dios sean multiplicados. Entonces vemos, y el texto más conocido, ¿cuál es? Es conocido, yo no me acuerdo la palabra, creo que se llama, tiene un nombre. Juan 3:16. No, sí, pero en Filipenses 2:6 tiene un nombre, la kenosis, la humillación de Dios mismo, mostrando que Dios mismo, ¿qué hace? Se humilla y se encarna. Fíjese, dice así, tener entre vosotros mismos, en Filipenses 2:6, que aunque existía en forma de Dios, hablando de Jesucristo, esta traducción dice tener entre vosotros mismos, que es Cristo Jesús, que aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. ¿Alguien tiene Romanos 9:5 o no? Yo. A ver, lo lee fuerte. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está, gracias. Entonces Jesucristo es Dios, es otro texto que no le gusta a ellos. Tenemos muchos textos más para hablar, que en el Antiguo Testamento de Isaías, donde nos muestra, vamos a decir que, y después Juan también asevera también que lo que estaba hablando Isaías, creo que es en Isaías 6, Juan creo que es en Juan 12, ahora lo vamos a ver. Hay muchos textos, lo quiero que decir, para mostrar y aseverar que Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Ahora vamos a ver el Espíritu, o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ¿sí? Ya hemos reconocido que el Hijo, o sea, es como igual, o sea, en esencia, ¿sí? En esencia es igual al Padre, o sea, tiene los atributos del Padre. El que lo vio a Él, lo vio al Padre, o sea, en esencia, ¿sí? O sea, los atributos que Él tiene es el mismo. Ahora vamos a ver sobre el Espíritu Santo, ¿sí?
Bueno, yo voy a pasar algunos textos del Antiguo Testamento, porque hay algunos textos, algunos de ellos. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, versículo 3. Dice así, Hechos 5:3, pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir? Escuche, al Espíritu Santo y sustraer por sí mismo parte del producto de la tierra. Mientras que estaba sin venderse, no permanece tuyo propio. Y una vez vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué es que pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuche, dice en el versículo número 3 que ha mentido al Espíritu Santo. Pero en el versículo número 4, ¿qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese que Pedro está diciendo que le estaba mintiendo a Dios mismo. ¿Sí? Y cuando hablaba, a mí no me da tiempo de hablar toda la doctrina que se llama pneumatología, la doctrina del Espíritu Santo, pero vemos que él hablaba, que le enseñaba, ¿sí? No es una simple fuerza como dice el testigo de Jehová. En primera, escuche, porque le estaba mintiendo a Dios mismo. Usted no le puede mentir una fuerza o una actividad, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice, y en el versículo 11 dice, estas cosas que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, 1 Corintios 2, 10 y 11. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de esa persona que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo? Que el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, o sea, es Dios mismo. ¿Por qué? Porque está, o sea, ¿quién es el que conoce de ustedes las cosas? Dígame. Yo puedo conocer lo que usted me muestra, pero ¿quién va a saber quién está? El mismo Espíritu de usted. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Adentro de usted está. O está dentro tuyo. Entonces nos está mostrando que el Espíritu Santo estaba dentro, o sea, y está dentro, o sea, con el Padre. Vamos a decir, subsisten para que se pueda entender, pero en sí es una esencia sola. O sea, es Dios mismo, ¿sí? Bueno, a ver si hay más textos. Todo esto es importante de aclarar, aunque la doctrina del Espíritu, no voy a hablar un poco de historia, pero es importante que la doctrina del Espíritu Santo no fue tan atacada como la divinidad de Cristo. Creo que después fue atacada más adelante y hoy es mal enseñada también por estos movimientos carismáticos de quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Cambian, ¿sí? A ver. Cuando vemos entonces del Espíritu Santo los atributos, o sea, para esto teníamos que haber visto la esencia de Dios que no estuvo en este estudio, los atributos de Dios son aparte, pero cuando vemos la esencia o los atributos, si quiere decir, de Dios, los vemos en cada uno de ellos, en el Señor Jesucristo, que creo que estaba, ¿cómo se llama? Que estaba ahí sentado, que dijo que lo vio bajo un árbol, ¿se acuerdan? Natanael fue, ¿no? ¿Sentael? Sí, Natanael fue que estaba sentado, yo te vi sentado bajo un árbol, ¿sí? Bueno, la omnisciencia de Dios, o Señor Jesucristo, sabían donde ustedes saben, donde había algo para ahí, o sea, donde había la monedita que estaba ahí, lo vemos en cada cosa, la omnipresencia, el poder de Dios de Cristo para frenar las olas. Lo que quiero decir es que en cada uno se revelaba, más a decir, el poder o la esencia misma de Dios. Y en el Espíritu Santo que estamos hablando también lo mismo. Lo vemos que el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, es creador, es el que habla la palabra de Dios. En Salmo 139, versículo 7 dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Dónde iré de tu presencia? O sea, el Espíritu Santo incluso está acá. O sea, con nosotros, está presente. No hay un lugar donde el Espíritu Santo no esté. Entonces vemos, eso es un atributo solamente de quién? De Dios, no es una fuerza, como dice el testigo, o algo que Dios envía. Primera de Corintios 2:10 dice estas cosas que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Escuche, aún lo más profundo de Dios. Es el texto que hablamos recién, ¿sí? Que conoce todo de Dios. Él es el creador. Dice, envía tu Espíritu, son creados, renueva la faz de la tierra. Salmo 104, versículo 30. Y por supuesto tenemos Génesis 1:2. El que habla la palabra de Dios. Fíjese, y Hechos 28:25. Y no estar de acuerdo entre sí, si al retirarse después de que Pablo había hecho una declaración. Escuche, el Espíritu Santo estaba en lo cierto al decir a sus padres por los profetas Isaías,
irá a este pueblo y le hablará. El asunto es que el Espíritu Santo es el que hablaba, o sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es el que hablaba en el Nuevo Testamento. Ahí, por supuesto, no habla por medio de las Escrituras, ¿no? El Espíritu Santo es el que da testimonio. Entonces, en el nuevo pacto ustedes saben que el Espíritu Santo es el que nos regenera a nosotros, el que nos da convicción de pecado, el que nos aplica la obra redentora de Jesucristo para que seamos justificados, ¿sí? Y ahora esto me está dando pie para hablar de otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta ahora en este estudio que estamos llevando, que es un poco rápido y al punto? Es que estamos viendo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Vimos lo que nosotros estamos diciendo, estamos viendo la esencia y ahora la subsistencia o las personas, ¿sí? Que son en sí Dios. Pero nosotros, vamos a decir, esto nos lleva a nosotros a... que nos dicen que muchos de nosotros estamos en contra, vamos a decir, que Dios es uno, o sea, o que negamos el monoteísmo, ¿sí? No es así. O sea, nosotros vimos, vamos a decir, que Dios es uno en esencia, pero no decimos, vamos a decir que son tres dioses. Eso es importante de poder entenderlo. Sí, o sea, o el panteísmo también, que está... Pero no, estamos diciendo de que sí es un Dios, pero una subsistencia, subsisten tres personas en sí mismo. Ahora vamos a ver con diferentes funciones en sí. Aunque, vamos a decir, dentro de este único Dios hay pluralidad, vamos a decir, de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Es así. Lo que vamos a ver ahora, entonces, voy a pasar de lleno, para ir avanzando, porque esto es largo, que dentro de esta pluralidad, o sea, que vemos dentro del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a ver que hay una distinción, pues yo quiero avanzar a esto, aunque estoy pasando algunos textos importantes. Tendría que hablar de las funciones de cada uno de ellos, pero bueno, ya veo que ya llegué al final de todo esto. Vemos que el texto Mateo 28, 19, después voy a hablar de las funciones, cuando hablamos de estas personas, que es el texto más conocido, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos, o sea, esa distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. No son diferentes, no sé cómo decirle, manifestaciones que dicen algunos. Vemos que está tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que acá, o sea, no lo tiene. Yo quería hacer una diferencia, o sea, pero ahora voy a utilizar otro estudio para ir cerrando, porque acá no habla de este estudio, creo, en las distinciones. ¿Sí? No era, pero tranquilo que yo he utilizado otra distinción, esa Biblia para explicar y ya termino. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? O sea, en esta definición que estuvimos viendo sobre la Trinidad, este dibujito lo conocerán en castellano, ¿no? ¿Sí? Es que vimos esto, escuchen, si no entendieron nada, que hay un ser que nosotros le decíamos que era una esencia, o sea, las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, todo eso, ¿sí? Pero que esto es compartido en tres personas o subsistencias, ¿sí? O coiguales y coeternas en sí mismo, que tienen las mismas perfecciones, todos, o sea, sí, pero creemos que solamente hay un Dios verdadero, ¿sí? En sí mismo, pero no creemos en tres dioses como dicen algunos, ¿sí? Pero también, que a mí no me dio tiempo de hablar, vamos a decir, de esto, hay una distinción, a ver si puedo explicar un poquito ahí, no sé si esa Biblia lo explica, pero hay una distinción entre las personas, que es el Padre, vamos a decir, es el Padre solamente, y el Hijo no es el Padre, ¿sí? Y el Espíritu Santo así. Se puede llegar a entender, pero también hay unas distinciones, a ver, esto en la confesión creo que no lo habla, pero quiero cerrar con esto, no sé si esto lo explicará, pero
con esta anteojo no veo, demos un segundito. Entonces cuando vimos, voy a explicar un poco esto de la subsistencia para explicar un poco de la distinción de función, ¿sí? Sé que esto es un poco difícil, pero tengan paciencia. Entonces, ¿qué vimos? Este término de persona, yo voy a explicar lo que dice, ahora sí estoy en esta Biblia de Estudio de la Reforma, ¿sí? Yo sé que es complicado, pero después lo escuchan despacio y lo van a entender un poco mejor. Antes de explicar la distinción de la función, voy a volver un poquito atrás para explicar un poco de esto de que es la subsistencia, ¿sí? Ya vimos que la esencia era esas perfecciones divinas de Dios sí mismo, ¿sí? Los atributos, si quieres. Pero la subsistencia, yo voy a leer textualmente lo que dice esto, para darle un crédito también, ya que estamos usando esta Biblia, y dice esto: el término persona no se refiere a una distinción en esencia, ¿sí? Eso ya lo expliqué. El término personas no se refiere a una distinción en esencia, sino a una subsistencia diferente en la deidad. O sea, cuando está diciendo el término persona, no hay una distinción en esencia, porque tiene la misma esencia en sí mismo, sino a una subsistencia diferente en la deidad, o persona, si quiere decirle. Una subsistencia en la deidad, escuche, es una diferencia real, pero no es una diferencia esencial en el sentido de una diferencia en el ser. Cada persona subsiste o existe bajo la pura esencia de la divinidad. La subsistencia es una diferencia dentro de los límites del ser, no un ser o una persona separada. Todas las personas en la deidad tienen todos los atributos de la deidad. Bueno, se lo explico de forma más sencilla. Cuando hablamos de la subsistencia, no queremos decir que son tres esencias diferentes, sino que es una esencia, o sea, un solo Dios que subsiste ahí, o si quieren usar la palabra persona, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no hablamos que son individuales y cada uno hace lo que quiere. Son perfectos y trabajan todos. Y esto me da pie para cerrar, para hablar la distinción de las funciones que tiene ahí. Esta Biblia comentada dice lo siguiente, y le voy a explicar ahí lo que dice leer, y lo voy a tratar de explicar en forma sencilla. Dice así: también hay una distinción en la función que realiza cada miembro de la Trinidad. En la obra de la salvación, en cierto sentido, participan tres personas de la Trinidad. No obstante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan de manera distinta. El Padre es quien inicia la creación y la redención. El Hijo es quien redime la creación y el Espíritu Santo es quien regenera y santifica al operar la redención en los creyentes. Y sigue diciendo: la Trinidad no se refiere a partes de Dios, ni incluso a papeles. La analogía es humana, como la de un hombre que es el padre y un hijo y un esposo, no logran cantar el misterio de la naturaleza de Dios. La doctrina de la Trinidad no explica por completo el carácter misterioso de Dios. Más bien establece los límites que no debemos cruzar. Define los límites de nuestra reflexión finita. Exige que seamos fieles a la revelación bíblica en cuanto a que Dios es uno en un sentido y es tres en otro sentido. Entonces, para terminar, hay una distinción en las funciones. Como en el matrimonio, no sé si está bien usar esta analogía, pero aunque son uno, ¿sí? Ya no son, acá no está papá, mamá, pasan a ser uno, ¿sí? Pero el cabeza tiene una función y la mujer tiene otra función. No es nada que ver, no quieran comparar con esto de la Trinidad, pero son funciones diferentes, si se puede llegar a entender. O como el cuerpo es uno, pero tiene funciones diferentes, ¿sí? Con estos ejemplos estoy queriendo explicar la Trinidad, ¿está? Porque son ejemplos finitos de entender. Pero sí, cada uno de ellos tiene una función diferente. El Padre, de alguna forma, vimos ahí que el Padre es quien inició la creación y esa redención. O sea, es que el mismo, el que le da él elige un pueblo
aquellos que inicia la redención, cómo se va a llevar la historia de la redención desde la eternidad, antes que haya la caída. Ella tiene ese plan de redención y se los da. El Hijo dice, sí, yo lo voy a hacer. Entonces se inicia todo, incluso lo crea, después antes cuando está creando, ya saben que va a pecar el hombre, y de ahí después está el protoevangelio, la promesa que se viene, hasta cuando viene el Señor Jesucristo y redime. Y la función del Espíritu Santo vemos que es la de dar convicción de pecado, la de aplicar esa redención, la justificación a los elegidos, santificarlos, y también de eso, en ese proceso de santificación progresiva, también nos va guardando, ¿sí? Entonces es la función que tiene. Entonces vimos un poquito de la esencia, una definición más arriba, porque estuve viendo más de la subsistencia y de las personalidades, las personas, no personas, las personas o subsistencia, hypostasis, si quiere decir, que existen ahí dentro de esa misma esencia, ¿sí? Sin ser tres dioses. Y vimos esa definición que tenemos acá, que creo que era en esta, creo que la del credo de Niceno, que afirmamos que a pesar de que Dios es uno, en él existen tres subsistencias, ¿sí? O sea, ya lo expliqué, en la Trinidad hay un ser que es Dios, que es la esencia misma o las perfecciones de Dios mismo, pero esto es compartido con tres subsistencias o tres personas, si quiere decirle, para que no se confundan. Pero en sí es un solo único y Dios verdadero que existe, no son tres dioses. Bueno, ¿qué pasa? Es un tema, es que estaba meditando y digo, Señor, es un tema, a mí no es que me guste mucho hablar de eso, sino porque al ser tan difícil, tan complejo, uno en la mente lo entiende. Yo en la mente lo entiendo perfectamente, pero si voy a ir a la hora de explicar, no puedo, no hay palabras, no se puede expresar. Es algo como que la mente lo entiende y uno por fe lo cree, pero no es que uno Claro. vaya, cuando lo va a El expresar. espíritu es verdad, confirma el espíritu y por fe lo creemos, como dicen las dos. El espíritu nos Porque si da. nos tenemos que poner a estudiarlo y entenderlo, cada una de las pequeñas cosas que hacen al todo, nos volvemos locos antes de comprenderlo. Entonces como que nos da... Como que las palabras no alcanzan para poder Claro. expresarlo, pero la mente sí lo entiende. Yo lo entiendo y sé que es verdad y uno por fe cree que es así, pero es un tema muy sí. Bueno, gracias Señor por eso, porque... Tiene algo, o sea, no preguntita, ¿no? La hermana Evelyn quiere saludar antes de terminar, no sé. La hermana siempre hace preguntas. ¿Se fue la hermana? No, ¿está ahí? No, acá estoy. ¿Qué le pareció? Bueno, como siempre, siempre es bueno manejar a más profundidad este tema porque, como usted citaba, que hay, bueno, uno siempre se va a topar con testigos de Jehová o se va a topar con un solo Jesús. Exactamente. Y para presentar también esa defensa de nuestra fe. Entonces siempre es importante saber un poquito más porque, por ejemplo, en mi caso yo no manejaba el término de las subsistencias. Ah, sí. Uh-huh. Es un término que se usaba... Bueno, para mí, sí. En mi enseñanza siempre se habló de tres personas. Sí, lo que se usa hoy, o sea, más, pero en sí se usaba subsistencias y se sigue usando, solo que ahora creo que se usan más personas, pero yo quise hacer esa definición de lo que ha pasado en la historia de la iglesia porque a veces se pueden llegar mal a entender eso y es bueno aclarar si yo no sé qué es subsistencia, o que subsisten entre sí mismos, un testigo me dice, ustedes creen tres personas, entonces yo cómo le voy a poder explicar que no, sí, son tres personas, me dice, es verdad, son tres dioses, porque yo no tengo una explicación, un pastor no me explicó qué es subsistencia. Por eso es que es bueno entenderlo desde un término teológico. Sí, eso es importante también. Y como siempre tengo algunas preguntas, pero las había anotado, pero una ya el pastor al final la respondió que eran las funciones está bien. de las tres personas. Porque yo decía, si ellos comparten una misma esencia, pero no trabajan de la misma forma.
No, 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 cada uno tiene su función, como dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno, un pastor tiene una función, el diácono tiene una función, y así tiene cada uno funciones, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, ¿sí? Es así. Sí. Eh, eh, Lo, lo otro es saber en qué forma o si se puede uno aplicar porque cuando el Señor nos creó al ser humano, Él lo creó a su imagen y semejanza. sí. Entonces, esa frase de imagen y semejanza se puede explicar de la forma en que el ser humano es tripartito, si se puede decir así. Creo que eso un tema lo tocamos, ¿no? Hace mucho, o sea, sobre la creación. Tenemos un estudio pendiente. Sí, yo tengo un estudio sobre eso, incluso la hermana Diana me había preguntado sobre eso. Mire, yo le voy a explicar algo y le va a sorprender. Después lo voy a aclarar. Incluso hay un libro que tengo de Antonio Quema, creo que se llama algo de, no me acuerdo. Creados a imagen de Dios. Creados a imagen de Dios. Él toca todo un tema de eso. Y es un tema complicado. Si yo le dijera que soy bipartista, usted capaz que se asombra. Yo no creo en vas a decir, ¿qué se llama esto? Tripartito. En tripartito. Pero tendrías que explicarle por qué. Porque en el principio, la imagen tendría que ver que es imagen, no es que somos Dios, pero Dios nos impartió de su espíritu, su naturaleza compartida, ¿sí? Pero no es que somos como Dios. Pero, ¿por qué digo? Esto es un tema aparte, así cerramos, porque si no, le explico que sigue grabando el grabador y esto se va a subir a YouTube, lo que estamos hablando. Pero escuche, le explico rápido. Después cualquier cosa, más adelante voy a hacer, es que es un tema interesante para hablarlo. Pero esto de tripartito vienen porque creen que Dios creó cuerpo, espíritu y alma. Pero cuando vemos en la Biblia, en Génesis, no vimos que Dios, simplemente dice que Dios sopló. Aliento. Sí, ¿y sobre qué? Sobre una materia. ¿Cuánto vemos que hubo ahí? Dos cosas. Dos cosas. Bueno, hay, para que usted sepa, aparte del tripartito, existe otra doctrina que se llama bipartitos. Solo que... Ya, eso nunca lo había escuchado. Claro, pero si ustedes miran en su Biblia, aparece que solamente Dios sopló. Ahora que la palabra espíritu, creo que en el Nuevo Testamento es pneuma, neuma, y en el Antiguo Testamento creo que es ruaj. Y esa palabra se intercambia o son sinónimos, no es el tema para hablar porque todavía no tendría que prepararlo el tema. Pero por ahí dice, salió el espíritu en una parte y volvió con Dios. Y en otra parte dice, y el alma volvió, o sea, salió de su cuerpo. Pero usted lo ve y son como sinónimos, alma y espíritu. Que el alma volvió a su espíritu. Solo que yo creo esto, No estoy negando, para mí no es una doctrina, como decía, aunque está en la Biblia, pero no es esencial como la Trinidad. Pero yo creo que el hombre fue creado de la materia, Dios hizo barro, creó y sopló su espíritu. Y cuando la Biblia me dice esto, escuche, que el cuerpo vuelve a la tierra cuando morimos y el espíritu ¿dónde va? El espíritu volvió a Dios que lo dio. A Dios que lo dio. Sí, y cuando vemos en otra parte dice, debemos adorar a Dios con que, como dice una parte, con todo nuestro corazón, con nuestra mente. ¿Cuánto nombra? 4 o 5. Entonces, digamos, ¿cómo se dice? Quinto partito, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Sí. ¿Con cuánto estamos? Pero ¿entiende lo que digo? Debemos amar. Entonces, con nuestra esencia es corazón, espíritu, alma. Amarás al Señor con toda tu mente, corazón. Entonces, ¿cómo tenemos cuánto? Yo creo, esto es un estudio para ampliar. Pasa que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo y en el Nuevo Testamento en griego. Y esas palabras a veces se mezclan, pero yo creo que es así. No estoy negando pero creo que Dios nos creó con un cuerpo y un espíritu. Dentro de ese espíritu, pues está lo que usted quiere decirle, alma, si quiere, que están los sentimientos, las emociones, y todo eso forma parte de lo que nosotros estamos hablando de la esencia de nosotros. Pero no existen muchas cosas. La hermana Diana se agarra la cabeza. Porque yo tengo, no voy a hablar de ese tema, ¿no? De lo que yo creo. Sí.
Pero después en el aula podemos hablar y yo tengo otra Ella forma que- de ver. ella cree Yo creo que hay algo antes de ser regenerados y después de cuando el Señor regenera sucede otra cosa. Entonces es un tema que tenemos ahí en la mesa con el pastor. Estoy de acuerdo. Así que... No, que la hermana disiente también otras cosas, como, a ver, vamos a decir, Es verdad, porque cuando nosotros estábamos en el mundo perdido no teníamos el espíritu. Entonces después cuando nacemos, Dios pone el espíritu. Ahí es donde yo digo, exacto. Ahí es donde yo Sí, digo... pero vamos a decir, ¿vos no tenías el espíritu? No. La gente Muerto, sin estaba Dios- muerta. Sin Dios Bueno, no, pará. muerto en delito y pecado. Pero tenés espíritu. Pensá bien. ¿No El tenías el Espíritu espíritu? Santo, Ah, Espíritu Santo, Que el no. Espíritu Santo renueve tu espíritu, otra cosa. Pero Por vos eso tenés espíritu. Tenemos, es cierto. Porque yo tengo... Él renueva ese espíritu que Es tenés. verdad, es verdad. Es Te verdad. da un nuevo corazón. Tu regenera. espíritu muerto que está, tenés espíritu, porque si no tenés espíritu, te vas con Dios. Solo que tu espíritu está muerto. Ese espíritu que tenés, Dios le da vida y se despierta. Por eso, pero está muerto. Sí, pero no. Sí. Pero está, es Vamos, verdad. vamos a decir una cosa entonces de esto. Porque si no entramos. seríamos zombies. Tendría dos espíritus luchando entre sí. El viejo Adán y el nuevo que te dio vida y se pelean entre sí. Pero No, se por llama eso digo, carne eso. después porque eso toca con textos Sí. bíblicos. Sí, Claro, Pues, tema aparte. yo tengo unos textos bíblicos, así que esos temas son aparte para que lo podamos hablar. Después vamos a hacer, para la foto de edición del video, voy a poner de este lado el pastor y en el medio versus y la hermana Erika. Los dos con la Biblia así. No, yo no estoy. Como la Yo pelea. no me opongo, todo esto se está grabando. Sí, claro. Yo no me opongo a la doctrina de los tripartitos. No estoy diciendo es así. Sí, claro, uno no sabe. Está abierto. Ahora si me eso. dicen de la Trinidad que Jesucristo no es Dios, Ah, no, ya bueno, eso es otra pero cosa. Valiosas, que no. pueda, que no me afecta en la salvación a mí, Ajá. en el sentido no es esencial. Pero sí, podría decir como sea la hermana, es un tema que tenemos hace rato. Otro tema es con la hermana de la moralidad. Que yo Claro, estoy, eso ya es en otro contra de los moralistas, y ella dice que la moralidad no es mala. Y es un tema que lo aclaramos hace años. Pero mientras llegamos a un acuerdo de que si la moralidad no es para ser salvo, está bien. Claro, ajá. Pero sí es importante, después de ser salvo, sí, es necesario, pero para antes salvo no. Son temas que teníamos acá, y este es otro tema Son temas que tenemos que ya ahí. lo tenemos que, sí, como esto que usted preguntó. ¿Qué? Sí, bueno, vamos a cortar. Además que Vamos a hablar. uno tiene esa oportunidad también de sacar de dudas a otras personas, entonces también tiene que manejar bien lo que uno, el punto en el que uno quiere defender. Ujú. Ujú. Bueno, vamos a orar Así y es. terminamos. Así puedo ir a hacer unas cositas. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque estuvimos viendo, Señor, esta doctrina de la Trinidad, Señor, donde vimos que la esencia en sí mismo de usted, Señor, pero también estuvimos viendo esa subsistencia o personas que aprendimos, Señor, que son coiguales y son eternas en sí mismos. Y creemos que solamente en un Dios verdadero y no como hay malinterpreta que dicen que creemos en tres dioses. Así que, Señor, le agradecemos, Señor, porque también pudimos aprenderse esas funciones que tienen cada uno. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, que ha llevado a cabo, Señor, usted eligiéndonos por medio de Jesucristo, que vino y murió por nuestros pecados. Señor, el Espíritu Santo que nos dio convicción de pecado, nos regeneró, Señor, nos dio la conversión y, Señor, ahora nos aplicó esa justificación a nosotros y ahora está en ese proceso de la santificación y en eso estamos ahora porque el Espíritu Santo también nos está enseñando por medio de su palabra. Como siempre decimos, amén. 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 Muy bien. Sí, gracias. Gracias por el estudio, pastor. Gracias, Solidario Gloria.